Neopentecostalismo. Saludos en el nombre de Jesús. Les habla Jaiber Serna. Quiero compartirles unos puntos importantes acerca de el tema titulado neopentecostalismo. Esta palabra es un compuesto de dos. La primera es neo, las primeras tres letras, y la otra es pentecostalismo. Neo viene de la raíz nuevo. Su original significa nuevo o novedoso. Y pentecostalismo es propio y relativo a los movimientos cristianos o cristianos entre comillas algo otros que dicen ser iglesias cristianas evangélicas de avivamiento, lugares de culto cristiano. Entonces, el neopentecostalismo es, en pocas palabras, la modernización del pentecostalismo. Es la modernización de algunos movimientos entre comillas pentecostales. Sabemos que ninguna denominación salva. Lo que salva es la doctrina, la sana doctrina. El que salva es Dios. Ningún hombre salva. Solo Dios es el Salvador. Y Dios el Salvador se hizo hombre. Jehová Dios se manifestó en carne como Jesucristo. Es uno y único. Los movimientos neopentecostales o el neopentecostalismo, la escritura ya lo anunciaba en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El neopentecostalismo, entonces, según la Biblia, es falsa doctrina. Son vientos de doctrinas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. En el neopentecostalismo se promueve una campaña pro Israel, pero no es que oren mucho por los israelitas, por los judíos, sino que exaltan al pueblo de Israel. Y algunos de esos movimientos neopentecostales se creen israelitas y le infunden a las personas la creencia de que en alguna manera ellos tienen sangre judía en sus venas, que su apellido tiene una raíz hebrea, judía, de qué pueblo viene, de qué región de su país, que porque hace no sé cuánto hubo israelitas en ese sector. Entonces, que sea de una o dos letras de su apellido, de ahí se pegan para encontrarle un lugar en el árbol genealógico del pueblo de Israel, de la raza israelita. Y así, supuestamente, los hacen acreedores de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. La verdad es que el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel en su tiempo: si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Israel está en la necesidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. De modo que esos movimientos sionistas lo que deben hacer es predicarle a los judíos la salvación que es en Cristo Jesús, como también a los gentiles, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Israel sí tiene unas promesas de Dios, pero si Israel no busca a Dios, esas promesas no se cumplirán. Los gentiles somos gentiles, Israel es Israel, y Dios tiene un plan con el pueblo de Israel y Dios tiene un plan con el pueblo gentil. Y el plan de Dios es la salvación universal. Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere ser salva.
En el neopentecostalismo hay un fanatismo por el idioma hebreo y se atreven a decir que el idioma hebreo es celestial, que es el idioma más antiguo, que vino del cielo, y enseñan a las personas dizque a leer en hebreo, que no es malo, porque como sea es un idioma muy importante en cuanto a Biblia se refiere, en cuanto a conocimientos teológicos, pero a mí no me hace más espiritual ni más cercano a Dios orar en hebreo ni leer en hebreo. A mí lo que me hace acercar más a Dios es un corazón contrito y humillado. Es que yo me acerque a Dios con sinceridad, que yo me acerque a Él en plena certidumbre de fe. El neopentecostalismo promueve la prosperidad. Ellos prohíben que se hable de las pérdidas, solo hablan de ganancias. Dicen que no se puede decir nada negativo, mero positivismo, mero pensamiento positivo. Se enfocan en el materialismo, en la economía. Hablan mucho de arrebatar, reclamar, desatar, dizque la bendición, cuando el que bendice no está atado. ¿Cómo va a estar atada la bendición? Otra cosa es que nosotros no califiquemos para ser bendecidos, pero las bendiciones de Dios no están amarradas, no están encerradas, no están atadas. Hay gente dice que abriendo las ventanas de los cielos, y el que las abre es Dios, y la Biblia lo dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Dicen que atan y desatan en los cielos cuando no tienen nada de autoridad espiritual ni de autoridad moral. Solo hablan de las promesas de Dios. Dicen que un mensaje de arrepentimiento puede ser traumático para las personas, que no se les puede decir la verdad porque se escandalizan, se van, que porque eso es avergonzarlos, que hay que consentir a las personas para que no se vayan de los lugares de reunión. El neopentecostalismo promueve la supuesta guerra espiritual. Se la pasan hablando de principados, del nombre de ciertos espíritus del mal, se la pasan viendo demonios en toda parte y por todos lados, se la pasan practicando liberaciones. Sí hay posesiones demoníacas y el mal sí existe y el mal está activo continuamente, pero con el bien se vence el mal. Eso no es haciendo mero ruido, es con el poder de Dios, porque el Señor Jesús dijo: pero recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que estar a diario mirando demonios en toda parte, ni invocando el nombre del Señor Jesús en vano por cualquier tontería, por cualquier insignificancia, porque el nombre del Señor Jesús es demasiado importante para ser invocado en cualquier simpleza. Es una falta de respeto a Dios. El cristiano no tiene por qué mantener diciendo que está en guerra espiritual y que está peleando contra principados. La Biblia sí lo dice, pero más bien debemos enfocarnos en alabar a Dios, en adorarlo, en exaltarlo. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan los ataques del enemigo, dice la Escritura que habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros debemos mostrar firmeza espiritual, mantener cerca de Dios en oración y procurar la obediencia a su palabra, para que cuando vengan las fuerzas del mal contra nosotros, tengamos nosotros autoridad de Dios para reprender toda cosa mala en el nombre del Señor Jesús. Se enfocan mucho ellos en los ángeles, de tal manera que hasta culto les hacen. Hablan de nombres de ángeles que la Biblia ni menciona. Los únicos dos nombres que la Biblia menciona de ángeles son Gabriel y Miguel, que son jefes de jerarquías angelicales, pero no hay ningún otro nombre. Y ellos en el neopentecostalismo hablan que pone un cerco de ángeles alrededor de su casa, que va a salir de la casa y deja disque ángeles cuidándola, pide disque ángeles en medio de una dificultad. No, llamemos al Señor Jesús,
que Él es el Dios de los ángeles. Si Él quiere, Él puede mandarnos ángeles para que nos ayuden, porque los ángeles son seres espirituales que están puestos al servicio de Dios y Dios los usa al servicio de la iglesia, a favor de la iglesia. Pero el que les da las órdenes es Dios, nunca nosotros los creyentes. ¿No ve que la Biblia dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles? El neopentecostalismo es modernismo religioso. Entre ellos, nada es pecado, todo es normal. Si alguien dice, eso no le agrada al Señor, esto no es de Dios, entonces no le vuelven a dar la oportunidad de que se exprese ante los hermanos. Lo vetan, lo impiden, porque ya lo califican de anticuado, de fanático, de santurrón. Ahora, llamar la atención contra el pecado está quedando prohibido en muchos lugares. Son anti-Espíritu Santo. Quiere decir que ellos están diciendo que no es indispensable ser lleno del Espíritu Santo para llevar una vida cristiana como a Dios le agrada, que no es necesario recibir la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Dicen ellos que hay gente que recibe el Espíritu Santo sin hablar en lenguas, que hay personas que son llenos del Espíritu Santo pero que no lo saben, o que recibieron el Espíritu Santo dormidos, o que hablaron en lenguas en la mente, o que les pareció que recibieron el Espíritu Santo. Y dicen que no es necesario la llenura del Espíritu Santo para predicar, para dirigir un culto, para estar en un comité, para estar frente a una congregación, que no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, que porque los tiempos han cambiado y Dios ya casi no llena a nadie con su Espíritu Santo. Dicen que hablar en lenguas es fastidioso, que el que habla en lenguas, que cuando hay un avivamiento perturban el orden del culto, que deben hacer entonces un culto especial donde la gente pueda hablar en otras lenguas. A mí me parece que eso es una falta de respeto a Dios y me parece que es algo completamente opuesto al modelo bíblico de cómo debe ser la iglesia. Pues la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. De modo que si en la iglesia hay un avivamiento, en un culto, en un ayuno, en algún programa, en una vigilia o en un tiempo de oración, si hay un avivamiento y hay multitudes de hermanos hablando en lenguas, es un ambiente propicio para que los que no han recibido esta promesa maravillosa lo reciban, el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es indispensable, pues entonces van contra lo que la Escritura dice, que el sello del Espíritu Santo es necesario para el día del arrebatamiento, que Dios es poderoso para llenar a los que no hayan sido llenos de su Espíritu Santo en el momento del arrebatamiento. Él lo puede hacer, pero Dios no va a premiar la negligencia. Si nosotros no hemos sido llenos del Espíritu Santo, es responsabilidad nuestra, porque Dios quiere llenarnos. Pero ahora estos movimientos neopentecostales están en contra de la llenura del Espíritu Santo, en contra del avivamiento. Si perciben que hay avivamiento, callan a los hermanos, los mandan a sentar, dicen que no pueden desviarse del orden del culto o que el tiempo ha avanzado, cortando así la manifestación de la presencia de Dios. Los neopentecostales son antibíblicos, desvían la doctrina, no les gusta que se cite la palabra como es. Si van a citar un versículo, solo quieren que se cite una parte donde haya una promesa de Dios, donde se exalte algo del hombre y no donde se exalta a Dios. Esos movimientos son anti-oración. Los líderes no apoyan los programas de oración, tumban los programas de oración, los derrumban, porque ya perciben que ahí tal vez va a haber un fanatismo, que va a haber una división, que no están al tanto de lo que va a ocurrir en ese lugar o en ese programa y no quieren estar o dicen que no pueden estar. Entonces
no hay programas de oración, nadie llega temprano a los cultos a orar, ni siquiera los servidores. Tienen alabanzas novedosas, unos ritmos que no son ritmos sino ruidos. Tienen unas letras en sus canciones de alabanzas que no son bíblicas, que no son cristocéntricas, sino más bien románticas. Es muy difícil distinguir ese tipo de alabanzas neopentecostales de entre las alabanzas bíblicas. Es muy difícil notar la diferencia en esas músicas entre la música mundana y la música cristiana. En el neopentecostalismo abunda la sensualidad. Los pasillos de las congregaciones se convierten en pasarelas, en lugares de moda, en competencia de vestido, de cuál es la hermana que viste mejor, de que si la hermana no tiene para estrenar en el culto que le toca dirigir o predicar o cantar, dice que no lo va a hacer porque no tiene que ponerse, aunque su lugar de closet donde están sus ropas esté lleno, pero dice que no tiene que ponerse porque la hermana X siempre estrena cada que le toca subir al altar, y entonces entran en una competencia en quién viste mejor. Muchas veces compiten con la esposa del pastor, o la esposa del pastor quiere lucir mejor que todas las hermanas y no permite que ninguna hermana vista mejor que ella, porque se convierte en una competencia, en una pasarela, en una sensualidad, en la manera de andar, en la manera de vestir de las hermanas y aún de los hermanos. Ropas demasiado ajustadas, escotes, se usa un tipo de ropa para ir a los cultos, es decir, una falda, un vestido bien cubierto, pero para salir a la calle se va de cualquier manera, o al lugar de trabajo, y eso es falta de pudor y libertinaje. En cuanto al servicio a Dios, en el neopentecostalismo todo se permite. Hay servidores que pueden consumir bebidas alcohólicas, pueden ir a lugares de bailes, pueden ir a fiestas mundanas, paganas, pueden hacer el servicio a Dios como se les antoje y meten programación que es plenamente mundana en los cultos, en los servicios cristianos. Cosas que son permitidas en el mundo quieren traerlas al altar de Dios. Los neopentecostales son promotores de campañas de sanidad, por ejemplo, miércoles de sanidad divina, pero no puede el martes Dios sanar a un enfermo, no puede el jueves o el sábado Dios levantar a un paralítico, abrir los ojos a un ciego. Entonces ellos se vuelven agoreros con las fechas, con los programas que hacen. Quieren atar a Dios y quieren que Dios obre cuando a ellos se les antoja. Y Dios no es manipulable por nadie. Dios no se somete a nadie. Dios es soberano. El movimiento neopentecostal es pro divorcio. Aún se oye de líderes de congregaciones que apoyan hermanos o hermanas para que se divorcien y para que contraigan nuevo matrimonio. La Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los atuendos del neopentecostalismo son exagerados. La manera como se adornan los altares parecen discotecas. Usan luces, humo, usan ritmos que son propios de los conciertos y los eventos mundanos. En el neopentecostalismo se usa mucho la autoexaltación, levantan el ego de la persona, le dicen que es el centro del universo, que es el mejor. Ellos promueven que hay que trabajar la psicología de la gente, la mente y no el alma, lo superficial y no la esencia. En el servicio de las congregaciones son selectivos, solo sirven los que sean allegados al pastor, los que le soban el saco, los que más aportan, los que vienen de cierto apellido, los que pertenecen a X o Y familia.
o son hijos de tal o cual líder. Entonces el servicio a Dios es selectivo, es por méritos, pero son méritos humanos, no es por dignidad espiritual ante Dios. Se predican sermones livianos, se predican temas que no edifican, y se llega a un momento donde hay predicadores comediantes, predicadores que en todo el sermón solo hacen reír a la gente. Otros predicadores que son morbosos, son groseros con su predicación y quieren forzar la Biblia y los textos de la Biblia a decir lo que Dios no dijo, lo que la Biblia nunca ha querido decir, con tal de agradar a la audiencia. Se apoya la diversidad de género. Los homosexuales llegan al culto y no se les guía a un arrepentimiento genuino, sino que más bien les dicen que Dios es amor, que Dios sabe el estado en que ellos llegaron y que se queden así, que porque Dios los ama así. No, la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. En el neopentecostalismo se apoya la astrología, los agüeros, los horóscopos. La gente lee en el periódico o en internet o en revistas o en televisión los programas de adivinación y les ponen atención. Hermanos creyendo en la suerte, creyendo en el horóscopo. El neopentecostalismo o pseudopentecostalismo, pseudocristianismo, que es cristianismo falso, se apoya el ecumenismo religioso y dicen cualquier creencia salva. Todas las denominaciones van al cielo. No importa dónde usted asista, con tal que allá lean la Biblia y canten coros e himnos, ustedes son salvos. En el ecumenismo ni siquiera le preguntan a usted en el neopentecostalismo en qué nombre fue bautizado. Con tal que usted diga soy bautizado o traiga apariencia de cristiano, usted es bienvenido. Con tal que usted hable de Dios, ya ellos dicen usted es nuestro hermano en Cristo. Cuando la Biblia dice que se debe predicar en el nombre del Señor Jesús, bautizar en el nombre del Señor Jesús y ser salvos en el nombre del Señor Jesús. En el neopentecostalismo se promueve la edificación de los templos, el adorno de los edificios, de la estructura, y eso es bueno y es necesario por la comodidad y por estar en un lugar agradable, porque para eso trabajan los hermanos. Pero en el neopentecostalismo se da más importancia a los edificios que a aquellos que los ocupan. Hay altares muy bonitos y muy adornados, hay templos muy elegantes porque hay que reconocerlo, sus estructuras, su adorno, su equipo de sonido, todo lo que tiene que ver con la infraestructura se ve muy bien, y la mueblería, pero están vacíos de la presencia de Dios, porque las vidas de los que asisten a esos lugares de reunión no están llenas de Dios, están destruidas, están deterioradas, vacías de la presencia de Dios. En el neopentecostalismo se acusa de fanáticos y de anticuados a los que quieren ceñirse a la verdad y la quieren predicar. Es la secularización de la iglesia, es mezclar a la iglesia con el mundo, de tal manera que se llegue a un punto donde la gente no va a notar la diferencia entre quedarse en el mundo o ir a la iglesia. En el neopentecostalismo se ignoran los desórdenes internos, es decir, los líderes se hacen los sordos y los ciegos y los mudos y los indiferentes ante los desórdenes, ante el pecado. Hermanos cayendo en pecado y recibiendo disciplinas de 2 o 3 días, de 1 mes, de 15 días, que porque si no le levantan la disciplina, se va, porque en otro lugar sí lo ponen a servir y no lo hacen avergonzar. Pues la Biblia dice que Dios a quien ama lo disciplina.
De modo que no disciplinar a un creyente que está andando desordenadamente es no amarlo en el amor de Cristo. Es desearle que se conforme, que se cauterice su mente, que ya no sienta nada, que no se le dé vergüenza de nada, ni temor de Dios, y que así como va bien, pero bien a la condenación. En el neopentecostalismo se enseña a la gente a ir tras las bendiciones y no tras el Dios de las bendiciones. Insisten ellos en que los demonios no existen, el mal no existe, el mal es un pensamiento negativo, niegan la existencia del mal, todo es bueno, el bien está en todo. Qué tristeza ese tipo de doctrinas. Practican la meditación trascendental, hermanos practicando yoga en vez de orar, y dicen que no hay nada de malo en ir al gimnasio a practicar yoga, que eso es bueno para la salud mental. La Biblia no nos manda a practicar yoga, sino a llevar una vida de oración en la presencia del Señor. A eso es que el Señor nos manda, que nosotros debemos es buscar su presencia. De modo que estamos completamente en contra del neopentecostalismo, porque consideramos que es peligroso, como dijo el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu del Señor dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos, porque la mayoría son los que están firmes en Cristo, pero algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es apartarse de la sana doctrina, es cambiar los cimientos, las raíces, lo que nos fue enseñado por Dios. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se amontonarán falsos maestros para que les hablen y les enseñen conforme a lo que quieren oír y hacer, que les apoyen su desorden, que les promuevan su estilo de vida. Y dice que se irán escuchando espíritus engañadores, se irán animados por el engaño y se irán tras doctrinas de demonios, abandonando la doctrina de Cristo. Y dice la palabra de Dios que se convierten en hipócritas, en mentirosos y que tienen cauterizada la conciencia. Que el Señor Jesús nos ayude y que podamos entender que no de cualquier manera se puede ser salvo, sino ajustándonos a la palabra de Dios. Debemos orar los unos por los otros, en el nombre del Señor Jesús.